buenas tardes. ¿Cómo están? Tiempo para Plato Abierto, un programa al que pueden acceder, ya lo saben, siempre por correo electrónico platoabierto@televigo.com. Platoabierto@televigo.com. Ahí pueden enviar las consultas también a los profesionales que habitualmente durante toda la semana nos acompañan en este programa. Estábamos pendientes esta mañana del comité clínico. Saben que en Vigo volvemos a superar el centenar de contagios en la última jornada. Saben que en Galicia ya superamos los 2.000 muertos desde que se inició la pandemia. Eso sí, hay alguna noticia positiva, como que baja la presión asistencial y que también bajan el número de casos acumulados a 14 y a 7 días. El balance, el análisis lo hacía esta mañana el comité clínico. Después de las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia referentes a una relajación de las medidas, había que esperar a la voz de los expertos. El comité clínico ha sido claro, la desescalada de momento tendrá que esperar. La situación en las unidades de críticos, confirma el conselleiro de Sanidade, sigue siendo preocupante y estamos muy lejos de los 250 casos por 100.000 habitantes necesarios para empezar a hablar de relajación de medidas. O número extremo é 250, Galicia está ahora mesmo en orden de 500, non? 530. É dicir, nos falta todavía moito para poder falar en termos prácticos de esa desescalada. Por lo tanto, si me permite, vamos a seguir insistindo no cumprimento das medidas e, sobre todo, recoñecendo o traballo dos profesionales sanitarios de todos, en particular os das áreas de críticos. Creo que sería pouco prudente neste momento onde temos casi 250 pacientes ingresados na UCI, comenzar a falar de escalada. Evidentemente terá que ser proporcional, terá que ser axeitada a situación epidemiolóxica. En cuanto a incidencia acumulada, 7 y a 14 días, Vigo es la ciudad de las 7 grandes de Galicia que mejor responde y descienden las cifras, pasando de 450 casos a 367 a 14 días y de 223 a 143 en 7 días. El consellero de Sanidad ha anunciado también que ya ha llegado la vacuna de AstraZeneca y que mañana se empieza a administrar. Chegou este luns pasado as primeiras 11.100 doses que van a ser administradas, se todo vai ben, mañán mesmo, en este caso, aos traballadores dos servicios de axuda no fogar. Aqueles de menos de 55 anos que nos teñen remitidos neste caso desde os concellos, comenzaremos a vacinalos mañán mesmo, en paralelo co resto de grupos que xa tiñamos establecidos. Se ha referido también a la sentencia del País Vasco que permite reabrir a la hostelería. De momento tranquilos porque todas sus decisiones están argumentadas jurídicamente y con pruebas. La incidencia ha bajado de forma categórica las 2 veces que se ha cerrado el sector, que también tiene claro García Comesaña que la movilidad y los momentos sin mascarilla suponen un riesgo. Argumentamos e motivamos as nosas decisións e confiamos que esa motivación que nos facemos, da que ademais estamos plenamente convencidos, pois non nos leve a un problema como este. Todos temos claro, e os propios hosteleros tamén, que a hostelería, pola propia súa definición, é un entorno onde en algún momento da nosa estancia ali temos que estar sin mascarilla, no momento de comer ou no de beber. Por lo tanto, non temos dúbidas que en ese sentido hai un risco na hostelería. E, sobre todo, tamén hai un risco pola mobilidade que xenera a hostelería. Eses 2 elementos son os que nos teñen levado a poñer medidas aí e, sobre todo, quero destacar que estas medidas funcionan. La situación de los contagios ha mejorado en Galicia, no la situación de las UCIs, por lo que el comité clínico sigue pidiendo un esfuerzo para cumplir las medidas y también pide que se acuda a los cribados. Saben que el comité clínico se reúne cada martes, que la rueda de prensa y la información suele tener lugar los miércoles, así que nos quedamos pendientes nosotros de la evolución y será la próxima semana cuando nos cuenten novedades. Saben también que los miércoles nosotros habitualmente hablamos de salud y lo hacemos con Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Hablamos siempre de salud de nuestros animales, sobre todo de animales de compañía, pero a veces también de la salud de las personas, porque saben ustedes, está muy interrelacionado. Y en este sentido, no es una pregunta de un espectador, es el caso de un cliente, el dueño de un paciente, de Marcos Fernández, que si te parece expongo el caso.
que, bueno, el médico le diagnosticó un parásito intestinal, ahora nos explica Marcos cuál, y que ya le trató en 3 ocasiones, pero sigue siendo positivo. Y llegó a consulta Marcos preguntando si su gata podía ser la fuente de este parásito, aunque fuese asintomática. Sí, este parásito que veo que no te animaste a pronunciarlo, se llama... Por si acaso, lo tenían que leer y era mucho lío. Yo soy de improvisar, Marcos. Se llama Giardia y es un protozoo, ¿vale? No es un parásito de los que podamos ver a simple vista, sino que tenemos que hacer como un análisis de las heces para poder llegar a descubrirlo o alguna prueba pues, en laboratorio, ¿no? Se llama Giardia, como os decía, y es un parásito que puede afectarnos a nosotros, a las personas, y que puede afectar también a otros animales, sobre todo mamíferos y sobre todo animales jóvenes. Es típico de cachorritos de gatitos o de cachorros de perro, ¿no? Sabemos que es zoonótico, es decir, que se puede transmitir de un animal a una persona, pero no todos los genotipos de Giardia se transmiten y eso es lo que habría que intentar investigar. En este caso, el médico de este cliente debería de hacer un estudio de qué genotipo de Giardia tiene la persona para saber si el origen puede ser animal o no, porque no todos los genotipos son transmisibles. Y además, la mayoría de los animales, si tuviesen este problema, tendrían algún tipo de síntomas, ¿no? Que suelen ser síntomas digestivos. En este caso, ¿habéis visto a la gata? ¿Es posible que ella haya podido ser la transmisora? ¿Tiene ese parásito? No, la gata se ha visto las heces de la gata. De hecho, es una de las recomendaciones. Cuando tengo esta sospecha, lo que hacemos es recoger una muestra de heces de varios días consecutivos, porque el parásito que vive en el intestino va eliminándose de forma más o menos intermitente, ¿no? Entonces, en esas heces del gato se hace una coprología y un test de antígenos frente a ese parásito, que en este caso es negativo, como ya nos lo hacía suponer su estado de salud, ¿no? Pero aún así a veces sí que podemos detectar portadores asintomáticos, ¿no? Pero en este caso era negativo. Entonces, la fuente de contagio de esta persona pues es la habitual, que no suele ser nuestra mascota, sino que suelen ser pues, las aguas que están contaminadas, que suelen ser a lo mejor pues, productos que no hemos lavado bien, como las frutas o las verduras, ¿no? Que pueden estar contaminadas. ¿Pero hasta adquirirlo 3 veces seguidas? Digo adquirirlo No. porque la palabra contagio me resulta rara para este término. Sí. Vamos a ver, lo primero es, a lo mejor no lo ha erradicado bien, esto es un tema ya de salud en el caso de este chico, ¿no? Pero a veces no lo erradicamos del todo con los tratamientos, son parásitos a veces difíciles de eliminar, o puede haber reinfecciones, porque el haber pasado por esta parasitosis no te da una inmunidad que te proteja otra vez frente a la infección. Entonces, a veces si tenemos, por ejemplo, una fuente de agua que esté contaminada y nosotros estamos bebiendo ese agua, puede ser la fuente de que la persona no se dé curado, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento, ahora que hacías referencia a él? En el caso de las mascotas, de los perros o los gatos, hay diferentes tratamientos antiparasitarios, hay varios protocolos, pero es un parásito que a veces cuesta, como os decíamos, erradicar y a veces hay que hacer tratamientos cíclicos, ¿no? Se hacen tratamientos varias veces hasta conseguir que el animal pues elimine por completo este parásito. En general son antiparasitarios, pero a unas dosis normalmente diferentes a las que se utilizan pues, para desparasitar el tema de las lombrices más comunes, ¿no? O sea, que son tratamientos un poco más intensivos y a veces combinando incluso diferentes fármacos. ¿Es habitual esto que ha ocurrido esta vez, que podáis diagnosticar a una mascota a través del diagnóstico de su dueño? Sí que es bastante habitual en enfermedades parasitarias, en enfermedades a veces incluso dermatológicas, ¿no? También, que podemos sufrir nosotros y que puede ser nuestra mascota el origen, con cierta frecuencia. Por eso lo que muchas veces hablábamos aquí, ¿no? de una salud, el One Health, de esa interrelación que tenemos en enfermedades, ¿no? Que tenemos nuestro animal de compañía con el que cada vez tenemos más contacto, pues vive con nosotros, duerme con nosotros y eso puede tener pues, consecuencias en nuestra salud, ¿no? En este caso no era el ejemplo, ¿no? Pero que sí que puede haber relación. Pregunta que si nos ha llegado de una espectadora, se llama María y nos dice que tiene una cabra enana como mascota y que ha tenido una cría que tiene 2 semanas en estos momentos y que cuándo es necesario desparasitarla. Yo no sé si las cabras enanas van a la vez que los perros, que esto de desparasitar. Sí, no es exactamente igual y los productos son diferentes, pero pregunta para desparasitar a la cría, ¿no? Entiendo que sí. Vale. Lo normal es hacerlo a partir más o menos de que tenga el mes de edad, ¿no? La cría de la cabra. Y lo importante sería que la madre de la cabra ya estuviese desparasitada.
porque muchas veces puede haber pues, transmisión de parásitos entre las madres y las crías que ya nacen parasitadas. Entonces, lo normal a partir del mes de edad es que la desparasite con un producto para cabras, porque en este caso son diferentes, ¿no? Ahora volvemos a hablar de los cuerpos extraños raros, como la aguja que encontrabais la semana pasada en un perro, porque creo que siguen apareciendo cuerpos extraños curiosos. Pero hablando de curiosidades, y por ejemplo con esta cabra enana, que aquí siempre hablamos de perros y gatos, ¿cuáles son las mascotas más exóticas que soléis tener en la clínica? Bueno, en la cabra enana se está convirtiendo un poco en un animal más o menos habitual. Ya no es el primer cliente que, pues aparte de su perro o su gato, tiene una cabra enana como mascota. Y luego, bueno, los más habituales son los pequeños mamíferos, ¿no? Pues los hámsters de toda la vida, las cobayas o los hurones, ¿no? Son los más. Y los conejos también es bastante frecuente. La moda de los cerdos enanos, los vietnamitas, estas ya ha pasado, ¿no? Ha pasado un poco, sí. Sigue habiendo alguno, pero no es un animal que sea tan común como los que decíamos, ¿no? Que la época de George Clooney, que ya no es tan famoso ahora como Más o era menos. antes, ¿no? Bueno, Más o menos. ya saben ustedes que los famosos muchas veces inclinan la balanza en el tipo de mascotas que vamos teniendo. Solía ocurrir con las razas de perros, ¿no? Habitualmente. Sí, con las razas pasa muchas veces cuando hay una película en la que alguno de estos perros se pone de moda, y con los nombres también nos pasa muchas veces, ¿no? Pues cantidad de nombres en mascotas, por ejemplo, de series muy famosas, ¿no? Recientes. ¿Cuál es el más común últimamente en nombre de mascota? Yo te diría que hay muchos aún que están basados en Juego de Tronos, por ejemplo. Bien, bien. Tenemos muchas Arias, muchas Sansas, hay muchas. Bueno, esto ocurre también con los nombres de los recién nacidos, ¿eh? En humanos. En humanos también ocurrió durante una época, veremos qué pasa en un futuro cuando pasen lista en clase. Oye, Marcos, cuerpos extraños, que tenemos, no sé si por ahí también una fotografía. El otro día veíamos la de la aguja. ¿Qué ha pasado esta vez? Bueno, pues parece que tenemos la segunda parte, ¿no? Bueno, es el ejemplo típico de gato que se come cuerpo extraño lineal, en este caso hilos. Parece que un hilo es como una cosa menor, pero este hilo que medía pues unos cuantos centímetros de longitud, lo teníamos desde la base de la lengua del gato, se les engancha en la lengua y llegaba hasta el intestino grueso, con lo que eso implica, ¿no? Pues frunce todo el intestino. Y nos obliga a una intervención mucho más compleja que la que hablábamos el otro día de la aguja, ¿no? Que era pues una localización mucho más accesible, ¿no? Quitar una aguja de la boca, de la garganta de un perro, no implica lo que implica en este caso que ni siquiera se pueden extraer vía endoscópica, ¿no? Que muchas veces tenemos un cuerpo extraño, pues una pelota, un tapón, un plástico, e intentamos quitarlo con el endoscopio para que el animal no tenga que pasar por una cirugía. Pero un hilo que parece algo tan tonto, pues provoca una obstrucción que afecta a prácticamente todo el tubo digestivo y que es muy complicado sacarlo de ahí. No podemos traccionar del hilo, no sale tirando del hilo. Llegó, entiendo, que con sintomatología. Claro, llega porque vomita. De hecho, este gatito llega porque su dueña ya dice, ha vomitado unas cintas, otro tipo de cuerpo extraño, ¿no? Pues unos lazos. Y ella no se imaginaba que podía tener más. Dice, no, vomitó unas cintas y eso ya no es el problema. No sé por qué sigue vomitando. Bueno, pues sigue vomitando porque tenía más de lo que habíamos visto en un principio, ¿no? Entiendo que el único consejo posible es que si tenemos gatos tengamos diseño minimalista en casa, ¿no? Absolutamente nada al alcance de ellos, que para ellos el alcance es todo. Claro, con los gatos siempre es muy habitual, bueno, por su comportamiento de juego, ¿no? Que juegan con este tipo de objetos, con gomas, con hilos, con lazos, y siempre es mejor intentar desviar ese comportamiento de caza a otros objetos, pues pelotitas de papel simplemente, ratones, ¿no? Que los hay, plumeros para que jueguen con ellos, pero no cosas que se pueden tragar, porque un hilo lo tragan de forma muy fácil y luego son mucho más difíciles de localizar que la aguja del perro, ¿no? El otro día hablábamos de una aguja que es fácil de ver en una radiografía, ¿no? Y un hilo no lo vemos en una radiografía y muchas veces no lo vemos ni en una ecografía, es bastante complicado. Marcos, como siempre, muchísimas gracias. Seguiremos hablando el próximo miércoles de estos y otros asuntos. Venga, hasta la semana, María. Un abrazo enorme y nosotros seguimos hablando de salud porque ayer visitábamos una de las muchas farmacias que en Vigo, saben ustedes, ya tienen esos test de saliva que después a través del pooling determinan si tenemos o no tenemos el COVID. Otro cribado masivo que se está haciendo de momento en las farmacias de la provincia de Pontevedra, pero que ya nos decían desde el Sergas van a intentar exportar también al resto de provincias gallegas. Así funciona este sistema.
Esta farmacia de la calle Areal es una de las que colabora en la ciudad con este programa de test de saliva para detectar el COVID, un proyecto en el que Cataluña y Galicia son las pioneras en España. La red de farmacias en Galicia es una red muy amplia. En la provincia de Pontevedra somos más de 400 farmacias y entonces lo que somos es muy cercanos a la población. No tiene que ir nadie a un hospital, no tiene que saturar el servicio y pues te acercas a tu farmacia de cercanía en barrio y lo que hacemos así es descongestionar el sistema. Una vez recogido el envase, a la mañana siguiente, sin haber bebido ni comido, hay que mezclar la saliva con el líquido de suspensión del bote, luego llevarlo de nuevo a la farmacia. Esto lo que tiene es que lo que nos hace es acortar plazos, porque en vez de hacer un PCR individual a cada ciudadano, lo que hacemos es juntar la muestra de varios y hacemos lo que se llama el pooling. Entonces, decide el laboratorio si hacérselo a 10 personas, a 30, a 40, mete las muestras juntas. Si nos da positivo, quiere decir que dentro de esa muestra hay alguien que da positivo. Entonces, se llamaría a esos ciudadanos para hacer individualizado uno por uno. Se trata de una acción voluntaria y gratuita a disposición de todo el mundo. Los únicos requisitos son tener entre 40 y 64 años, no haberse hecho una PCR en los últimos 15 días y no haber dado positivo en los últimos 3 meses. Clínica Dental Cedogaz patrocina esta sección. Cristian Docampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Estamos acostumbrados a hablar de lo nocivo que es el tabaco para la salud, pero vamos a ponerlo en práctica y en concreto vamos a ver qué efectos tiene en nuestra boca. Sí, es verdad. El tabaco, mucha gente dice, bueno, pues produce tinciones, mal aliento y tal, pero bueno, sí que afecta tanto a nivel sistémico como en la boca, principalmente porque bueno, el humo pues empieza afectando por la boca. Entonces, bueno, pues de ahí el programa de hoy y bueno, pues vamos a ello. Cristian, efectos que son visibles, que no es aquello de no me estoy dando cuenta. No, son visibles. Por ejemplo, la primera, el tabaco produce tinciones en los dientes, es evidente, por todo el alquitrán que tiene el tabaco, y da igual que sea tabaco de liar, tabaco normal, cigarrillo normal o un puro, o el tabaco de mascar, que en muchos países usan el tabaco de masticar. Entonces, bueno, pues produce tinciones por toda la nicotina y por todo el alquitrán que tiene. Esas tinciones, sobre todo, pues son reversibles en muchos de los casos, con una limpieza de ultrasonidos y incluso con limpieza con bicarbonato en clínica, pero si tiene unas tinciones crónicas, como se puede decir, pues bueno, pues pueden penetrar interiormente dentro del diente y si hay que, pues en esos casos, en esos pacientes hay que hacer los blancamientos si quieren mejorar el aspecto de sus dientes. Aparte de los dientes, también puede llegar si es un fumador crónico, puede afectar también a hacer unas tinciones en la encía, porque el tabaco excita los melanocitos, que son los que producen la melanina, que es la que produce la tinción y la coloración de la encía e incluso de la piel. Entonces, bueno, pues como los irrita, produce más melanina y entonces cuando aparecen esas encías ennegrecidas, que son porque, bueno, pues tiene melanina y producen melanomas, que son, bueno, pues a lo mejor pueden producir también esas tinciones y esas marcas de la piel que, bueno, que son benignas, pero bueno, que asustan mucho a los pacientes. Por otro lado, produce halitosis, es decir, ya el tabaco en sí ya produce un olor desagradable, pero bueno, la halitosis también se agrava en pacientes porque el tabaco produce una sequedad en la boca, entonces, bueno, las células de la mucosa al no estar oxigenadas, pues producen mal olor y, bueno, pues que hay una reducción de saliva y, bueno, pues lo que hemos contado hasta ahora, que la saliva nos hace un efecto de protección, entonces, bueno, pues produce halitosis y, a su vez, al no tener saliva, pues hay más riesgo de caries porque, bueno, los pacientes que toman tabaco, pues tienen más riesgo de tener periodontitis o enfermedad de las encías porque al no tener esa protección, a tener las encías pues con una sequedad bucal e incluso como el tabaco es astringente, es decir, que no corta el riego sanguíneo, para que lo entendáis, pues bueno, pues la gente piensa que no sangra las encías y hay una inflamación y una enfermedad periodontal que puede agravar la salud de los dientes. ¿Hay una cantidad de tabaco admisible que no provocaría este tipo de síntomas o de problemas? A ver, yo, como siempre digo, un paciente yo le recomiendo que deje de fumar, pero se considera un
un riesgo o ya un riesgo alto, tanto, por ejemplo, cuando se hacen cirugías de implantes o cualquier acto quirúrgico en boca, pues a partir de los 10 cigarrillos ya se considera una persona ya altamente fumadora. A ver, un pitillo de vez en cuando, pues ¿quién no le relaja el pitillo después de comer? Pero bueno, si se puede dejar de fumar, perfecto, pero eso, a partir de los 10 cigarros ya se considera que ya hay un riesgo importante en la boca. La única manera de prevenir, indudablemente, dejar de fumar o reducirlo hasta el mínimo a aquellos fumadores sociales, de lo que tú decías, lo del pitillo después de comer como mucho, muchísimo, y esto no lo estamos recomendando, aunque parezca que lo hemos dicho en alto, pero de cara a paliar las consecuencias visibles, si es cierto, hacías referencia, pues por ejemplo, a ese blanqueamiento y me lleva a hablar de la limpieza bucodental, que no sé si lo hemos dicho alguna vez, si hemos hablado de las revisiones, pero ¿cada cuánto tiempo debemos acudir al dentista para limpiar a fondo la boca? Pues mira, seas fumador o no, yo a mis pacientes siempre lo reviso cada 6 meses. Porque bueno, en 6 meses pueden pasar 1000 cosas, masticamos mucho, estamos estresados por todo lo que estamos viviendo, entonces la gente, pues bueno, pues siempre tiene problemas y roturas de cualquier problema, ¿no? Entonces cada 6 meses revisar los dientes y si hace falta hacer limpieza, pues sí, y si no, pues al paciente se le dice, bueno, pues mira, tienes un poquito de sarro, pues puedes esperar 2 meses más o 2 6 meses y sin problema, pero hay que revisarlo cada 6 meses o si no, una vez al año. Como digo yo, ir al dentista una vez al año no hace daño. Personas que se hayan olvidado, ¿qué consecuencias puede tener en la acumulación de sarro aun aquellas personas que no son fumadoras en nuestra boca y en nuestras encías? Pues la acumulación de sarro lo que hace es que se va perdiendo, hace una inflamación gingival en las encías, que si esa gingivitis que se llama no se trata, pasa a periodontitis, que ya hay pérdida ósea. Entonces, si eso se agrava, el sarro se filtra entre el diente y la encía en la bolsa periodontal y se va deteriorando todo el periodonto, toda esa bolsa, ese surcus, y al final va a haber movilidad y pérdida dentaria. Y no solamente eso, si el paciente, por ejemplo, que lo hemos visto en programas anteriores, si es un paciente cardiópata, que tiene una cardiopatía severa, pues esas bacterias se pueden entrar dentro del torrente sanguíneo y puede producir una endocardititis bacteriana o un problema sistémico grave. Por eso las encías hay que tenerlas sanas y tener una buena limpieza, porque de la boca, sobre todo, parten muchas de las enfermedades sistémicas que podemos padecer. Bueno, ni cada 6 meses ni cada año. Nosotros revisamos nuestra salud bucodental, aunque sea de forma virtual. Cada semana lo hacemos con Cristian Docampo, a quien emplazamos. Cris, gracias. A la próxima. Nada, María. Un saludo para todos y cuidarse. Un abrazo enorme. Y como ustedes saben que repasamos la actualidad social y cultural cada día, así que yo me despido hoy, pero lo hago únicamente hasta mañana. Saben que volvemos a estar aquí entre las 2:30 y las 3. Un beso.